Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a esta nueva semana de actividades. Un gusto poder comunicarnos con todos ustedes a través de este medio, de esta aula virtual. Bienvenidos al desarrollo de la clase de inglés. Buenas noches, teacher. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero Pablo. Bienvenido. Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana número 3. Estamos ya de la unidad 2 y estamos ya en unidad 3, acercándonos al final de esta nueva unidad. Un gusto ver, igual seguir viendo que ustedes siguen interactuando en sus aulas virtuales, que siguen compartiendo, siguen cumpliendo con todas las obligaciones que ustedes tienen como estudiantes y obviamente eso les va a permitir alcanzar al siguiente nivel tan aspirado por cada uno de ustedes. Iniciemos con las actividades. Estamos presentando en pantallas del formato para recursos de aprendizaje correspondiente a la tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 2, vocabulary. Vamos a ver el tema número 3, preposiciones de movimiento en inglés. Vamos a ver las preposiciones que nos indican el movimiento de un objeto desde un lugar a otro. Es lo que vamos a hacer en relación a las preposiciones, a esta estructura gramatical. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones del desarrollo de las actividades. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, para poder desarrollar la siguiente actividad, la siguiente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden investigar un poco más para poder desarrollar su tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana como tarea? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas, construye 2 oraciones con las siguientes preposiciones de movimiento. Ojo, dice construye 2 oraciones con cada una de las preposiciones de movimiento. Estas oraciones tienen que estar tanto en inglés como en español. Tenemos away from, tenemos down, from, into. Esos son las 4 preposiciones de movimiento con las cuales ustedes tienen que generar oraciones. Ya vamos a ver cuáles pueden ser. Ahí tienen ejemplos en el material de apoyo que ustedes se les va a proporcionar la explicación necesaria la noche de hoy. La siguiente actividad dice construye 2 oraciones con las siguientes preposiciones de ubicación. Tenemos in, tenemos at y tenemos on. Igual como sucede con lo anterior, las oraciones tienen que estar tanto en inglés como en español. Esa es la reglamentación para esta tarea. Teniendo en cuenta que es una oración bastante pequeña, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 oraciones que ustedes tienen que hacer en total. Es algo bastante pequeño en relación a lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, no pueden hacer en ninguna otra estructura, todo tiene que ser hecho a mano. Para ello, en la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea, ustedes tienen que estructurar la rotulación con los datos, cumpliendo con los datos que se les solicita, y obviamente una vez que hayan completado esto, inmediatamente ustedes proceden a desarrollar su tarea. Es lo que tienen que hacer, como es lo que tienen que hacer. En relación al contenido de la tarea, ustedes es necesario que lean las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que se les solicita. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2, como el tema preposiciones de movimiento en inglés de la semana 3, correspondientes al 15 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 15 de abril, eso quiere decir desde hoy. La fecha límite de entrega es el 30 de abril, que tienen un tiempo un poco más corto. La fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de mayo del 2024, igual como suscitó con la unidad anterior. Igualito es lo que sucede, va a suceder igual con esta. Una vez que ustedes se haya completado la fecha límite de entrega de tareas, inmediatamente yo procederé a calificarles todas sus actividades, todas sus tareas, y tendrán la calificación que requieren en función del esfuerzo que ustedes hayan hecho. Esto en cuanto al desarrollo de la tarea que ustedes tienen dentro de la presente semana. Vamos a iniciar con el desarrollo del contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, y vamos a ver los verbos de movimiento, qué es lo que hacen, qué es lo que determinan. Vamos a ver, aquí tenemos preposiciones de movimiento en inglés. Esas preposiciones muestran actividades o desplazamientos de algo o de alguien.
porque es de un objeto, de un animal, de una persona, de lo que sea, obviamente que se hayan desplazado desde un lugar hacia otro. Por eso son las preposiciones de movimiento. Dentro de las preposiciones de movimiento, en la siguiente imagen, ustedes pueden observar, tienen ustedes un cuadro didáctico, donde tenemos las preposiciones, cada una de ellas, el significado, qué significa en español, un ejemplo, una oración en inglés y obviamente su respectiva traducción, obviamente también al español. E iniciamos con la primera que es across. Across se traduce al español como a través de, eso se determina, eso es una preposición. Por ejemplo, my mother goes across the street to get into the market. Entonces aquí tenemos, dice, mi madre va a través de la calle para ir al mercado. Y aquí nosotros tenemos varias preposiciones. No solamente tenemos across como tal. En este caso, en esta determinación, bueno, utilizamos directamente across. En este caso, tenemos también in y tenemos precedido con to, que obviamente lo determina, obviamente lo indica que a dónde va, hacia dónde va. Entonces dice, my mother goes cross the street to get into the market. Mi madre va a través de la calle para ir al mercado. Entonces, en este caso, across, obviamente, ¿qué determina como movimiento? ¿A través de dónde va? ¿A través cuál fue, desde dónde se desplazó desde un lugar a otro? Tenemos la siguiente preposición que es along. Along se traduce como a lo largo de. Entonces aquí ya cambia. Por ejemplo, dice, my father always walk along the road. Entonces aquí ya tenemos esta determinación along y vamos a ver cómo estructura, cómo funciona dentro de esta oración. Dice, mi padre siempre camina a lo largo del camino, valga la redundancia. Entonces dice, my father always walk, que en este caso es camina o caminar along the route. Entonces mi padre siempre camina a lo largo del camino. Around es el siguiente, en este que la siguiente preposición around, que se traduce al español como alrededor de. Tenemos la oración my friends and I use it to ride your bicycle around the town. Entonces igual tenemos la determinación de esta preposición around. Son fundamentales las preposiciones para indicar. Obviamente en este caso nosotros estamos viendo la preposición en función del movimiento. Prácticamente, ¿qué es lo que hace una preposición de movimiento o cualquier tipo de preposición? Es describir la acción, cómo y por dónde, lugar, también va determinando fechas, va determinando estados y una serie de cosas más dentro de la oración. En este caso, vamos determinando lugares, por dónde se realiza, por dónde se ejecuta la acción. En este caso dice, my friends, mis amigos, and I, y yo used to ride. Solíamos ir our bicycles, solíamos ir en bicicletas around, alrededor de town, de la ciudad. Ahí nosotros podemos indicar qué es lo que, en este caso, qué actividad hacían, a través de qué es lo que hacían, alrededor de dónde hacían. Tenemos la siguiente preposición, tenemos away from. Away from tiene dos significados, significa fuera de y significa lejos de. Entonces, cualquiera de las dos, obviamente, tienen que determinar, dependiendo la acción que ustedes vayan a determinar o a describir, cualquiera de las dos pueden utilizar. Por ejemplo, la primera dice, a dog ran away from the dog pound. Dice, un perro huyó lejos de la perrera. Entonces ya tenemos away from. Entonces, qué es lo que determina, ¿no es cierto? Entonces, como preposición, vemos en este caso away from, que significa entonces fuera de. Entonces, lejos en este caso se traduce como lejos o fuera de la perrera. La siguiente preposición que tenemos down, que se traduce hacia abajo, algo que está obviamente en bajada o en declive. Tenemos la siguiente oración. Let me write down my notes to start our project. Dice, déjame bajar mis notas para iniciar nuestro proyecto. En este caso, este down está indicando que, qué sé yo, que se va a bajar del internet o que va a bajar de algún lugar donde se encuentra algún
alguna libreta de apuntes, qué sé yo. Entonces, pero está indicando hacia abajo, qué es lo que va a hacer. Entonces, let me write down my notes to start your projects. Dice, déjame bajar mis notas para iniciar nuestro proyecto. Tenemos from, y este from siempre nosotros lo utilizamos y se traduce al español como desde. Entonces, dentro de la oración dice, my flight is from Bogotá to Lima. Mi vuelo es desde Bogotá hacia Lima. Entonces, ahí nosotros utilizamos from para indicar desde qué lugar y hacia qué lugar se va. Is my flight is from Bogotá to Lima. En este caso tenemos otro adverbio, en este caso que es del lugar igual y hemos de ver más adelante, que obviamente es tú, en este caso que se traduce hacia dónde. Entonces ahí lo determino. Tenemos el otro que es into, que es hacia adentro, en este caso into. Por ejemplo, my dogs run into the country yard. Dice, mi perro corre hacia adentro del patio, country yards. Entonces, en este caso, into está indicando la acción que desarrolla el verbo, pero ¿hacia dónde? Hacia el interior de algo. Tenemos el famoso off, que es fuera de. Como les había dicho en clases anteriores, en este caso, este off también se utiliza en determinadas actividades deportivas, pero también esta preposición permite indicar algo que se encuentra fuera. Por ejemplo, estamos en una casa, afuera está el perro, afuera está el auto, en la calle está el auto, está fuera del hogar, está fuera de la casa, ¿no es cierto? Entonces, eso determina este off, que significa fuera de. Take your papers off my desk. Dice, toma tus papeles fuera de mi escritorio. Entonces ahí está indicando lo que tiene que sacar. Take your papers off my desk. O saca tus papeles fuera de mi escritorio, eso significa. Entonces ahí está determinando con esta preposición. Tenemos en este caso onto, que en este caso es sobre. En este caso algo que está sobre algo. Sobre el sofá, sobre la mesa, algún objeto que esté sobre algo. Entonces, por ejemplo, tenemos put. They put onto the stove. Dice, coloca la tetera sobre la estufa. Entonces, ahí obviamente lo indica. Sobre qué se va a desarrollar la acción o sobre qué se quiere que se ponga, sobre qué se quiere que se coloque un objeto o que se encuentre un objeto sobre algo. Tenemos out of, que significa hacia afuera. Este out of también, obviamente, cuando nosotros estamos dirigiéndonos a otra persona, significa, obviamente, se lo utiliza de una forma despectiva. Hay que tener mucho cuidado con esta preposición out of, que significa fuera o hacia afuera. Eso significa. En este caso, out of significa hacia afuera. Por ejemplo, go out of the house and see what is happening. Dice, ve hacia afuera de la casa y mira qué está pasando. Entonces ahí tenemos este out of, que está indicando, obviamente, algo que salga hacia afuera, algo que suceda hacia afuera de donde se encuentra. Over, tenemos la siguiente preposición, over, que significa por encima de. Tenemos our flight went over on this mountain. Nuestro vuelo pasó por encima de la cordillera de los Andes. Entonces, ahí obviamente igual determina la ubicación, donde se ejecutó una acción. Over. Tenemos past y nosotros obviamente esta palabra igual tiene diferentes significados dependiendo la ubicación dentro de la oración. En este caso, past como preposición significa más allá de o por. Entonces tenemos la oración, dice, we found a dog when we ran past the school. Encontramos un perro cuando corría o cuando corrimos más allá de la escuela. Entonces, más allá, obviamente está determinado justamente por past. Past, obviamente, significa algo que está en relación de lugar, de lejura, de distancia. Tenemos la siguiente preposición, en este caso tú, como habíamos dicho, como habíamos visto en una de las oraciones anteriores, por aquí habíamos visto, en este caso, aquí tenemos tú. Tú, en este caso, ¿qué significa hacia? En este caso, de lugar. Vamos a ver en este sentido cómo está determinado tú. Tú se traduce al español, tiene dos significados. Puede significar hacia dónde, o directamente hacia, cualquiera de los dos. Por ejemplo, dentro de la oración, she is going to visit her grandmother in summer. En este caso, aquí nosotros podemos ver tú
como preposición. ¿Qué es lo que dice que va a hacer? ¿Dónde? Ella visitará a su abuela en verano. Igual tenemos otra preposición, en este caso que indica, obviamente, en relación de tiempo. Tenemos in también dentro de esta oración. Entonces tenemos she is going to visit. Ella visitará a su abuela, en este caso her grandmother, in summer, en verano. Entonces aquí tenemos dos preposiciones. La que nos interesa por el momento, tú, que se traduce como a o también puede traducirse como hacia. En este caso se traduce como a. Entonces aquí lo determina como a dentro de esta oración. Entonces, she's going to visit her grandmother in summer. Tenemos la siguiente, towards. Towards se traduce como hacia. Towards. My mother reconciled my brother when walked towards her. Mi madre reconoció a mi hermano cuando caminaba hacia ella. Entonces, towards, obviamente, en este caso, cómo se desarrollaba el movimiento, desde qué lugar se desarrollaba el movimiento, estaba caminando hacia la persona que se iba a encontrar. Tenemos la siguiente, under, under, que es debajo de, por ejemplo, the water runs under our house. El agua corre debajo de nuestra casa. Ahí estamos indicando qué es lo que sucede, dónde se encuentra el movimiento, qué es lo que se realiza. The water runs under, como estructura gramatical, our house. El agua corre debajo de nuestra casa. Under se traduce como debajo. Y tenemos el último que es up. Up es hacia arriba. My sister ran up the Coliseum. Mi hermana corrió a la parte alta del Coliseo. Por ejemplo, este up se utiliza también, nosotros no hemos visto, pero esperemos que en los siguientes temas ya se tope, por ejemplo, de las órdenes que se dan en inglés. Por ejemplo, cuando yo digo stand up, entonces, aquí estoy diciendo, stand up, levántense. Y eso significa, obviamente, tiene una idea de hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, cuando damos las órdenes, por ejemplo, sit down es sentarse, pero stand up es levantarse, ¿no es cierto? El cuerpo va hacia arriba, la acción va hacia arriba. Entonces, ahí también utilizamos este up, hacia arriba. My sister ran up the Coliseum. Mi hermana corrió a la parte alta del Coliseo en este caso. Esto obviamente en las preposiciones de movimiento, donde cada una de ellas muestran la actividad o desplazamiento que se desarrolla con diferentes objetos, con personas, con animales, lo que ustedes vayan a describir, obviamente tomando en cuenta esta estructura gramatical. Ahora vamos a ver las preposiciones de ubicación en inglés. ¿Cuáles son las preposiciones de ubicación en inglés? Como su nombre lo indica, estas preposiciones señalan la ubicación o posición o localización de un objeto o de una persona. Y relativamente son solo 3, pero son demasiado importantes dentro de la estructura gramatical. Estas son las que son más utilizadas dentro del inglés en la mayoría de las oraciones. Ustedes verán en las anteriores oraciones, pese a que nosotros hemos ido viendo determinadas preposiciones de movimiento, también las oraciones contienen estas preposiciones, en este caso de ubicación o de lugar que se les conoce. Y tenemos 3 preposiciones que son in, at y on. In para ubicar, para ubicaciones en una área determinada, at para ubicaciones en un punto específico y on para ubicaciones en una superficie sobre algo. Entonces, cuando yo digo in, por ejemplo, digo he lives in Bogotá. Él vive en Bogotá. She lives en Bogotá. Ella vive en Bogotá y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace este in? Se traduce como en donde es en este caso que vive. Se lo utiliza para determinar lugares. Por ejemplo, yo puedo decir, he lives in Quito. Él vive en Quito. He lives in Cuenca. Él vive en Cuenca y así sucesivamente. Mientras que con at, yo puedo decir, she is at the library. Ella está en la biblioteca. Entonces, este at, obviamente, significa en o se traduce en para indicar dónde se encuentra una persona, puede ser un animal, puede ser un objeto, en este caso un libro, por ejemplo, puedo decir, yo puedo, en este caso, yo no podría solamente utilizar con she, yo puedo decir, it is at the library. Dice, pues, eso se traduce, esto está en la biblioteca, por ejemplo.
que estoy yo refiriéndome a un libro, refiriéndome a una computadora, a algún objeto. Recordemos que el pronombre personal it se lo utiliza para cosas, se lo utiliza para animales y para sustantivos incontables. Para eso se utiliza it. Pero en este caso nosotros tenemos ejemplo con she, que pertenece al sexo femenino. Estoy hablando de ella. She is at the library. ¿Cómo es lo que tengo, por ejemplo, de estructura de esta oración? Es importante que ustedes vayan identificando. She corresponde ¿a qué? Corresponde a un pronombre personal, en este caso a la tercera persona que tiene género. En este caso me refiero a ella, she. En este caso, is es el verbo to be, ser o estar en presente, en la modalidad presente. Is, obviamente puedo decir es o puedo decir está. Determina la descripción personal, pero también determina el lugar como tal, el verbo. Tenemos at como preposición, tenemos de como artículo determinante que se traduce al español como el, la, los y las. A eso es la traducción de los pronombres al español que están contenidos en este de. Y tenemos al final tenemos un sustantivo común. En este caso es library y se traduce como biblioteca. Y de esa manera está constituido o está traducido para darles una pista más certera cuál es la estructura gramatical que tiene una oración. Tenemos pronombre, verbo, tenemos preposición, tenemos un artículo y tenemos un sustantivo. De esa manera, obviamente, nosotros podremos. Recordemos que la oración, el mismo concepto que tenemos en español, el mismo concepto lo tenemos en inglés. ¿Qué es la oración? La palabra o conjunto de palabras que tiene autonomía sintáctica y tiene sentido completo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la traducción, la conceptualización de la oración. Por lo tanto, el sujeto de quien se habla, el verbo que describe la acción, en este caso, el verbo que determina en este caso, perdón, la preposición que determina la posición o ubicación. Tenemos un artículo que determina también, en este caso, este artículo determina género y número. Entonces, libre, la biblioteca. Entonces, por lo tanto, se traduce en la. Obviamente, library, como está en singular, obviamente se traduce como la. Pero recordemos que de corresponde a las formas en español. El, la para el singular, los, las para el plural. Esas cuatro están constituidas o contenidas como significados dentro del artículo determinante de. Y por último tenemos la preposición on, que obviamente ya saben significa una ubicación o describe la ubicación de un objeto sobre una superficie. Por ejemplo, tenemos they are on the corner of Main of Oxford Street, que está prácticamente aquí está determinando una dirección. Ellos están en la esquina. They are on the corner. Ellos están en la esquina de la calle principal of Main on Oxford Street, la calle principal y la calle Oxford. Están dándoles una dirección. Se encuentran se encuentran en el lugar. Entonces ahí lo está determinando. Entonces en este caso, on se traduce en este caso como en, cuando está describiendo una actividad o un objeto o una persona que se encuentra sobre un objeto determinante, sobre algo que están describiendo. De igual manera, aquí tenemos they, que es el último de los pronombres personales que significan ellos. Tenemos el verbo to be en presente are, tenemos la preposición, tenemos un artículo que habíamos visto el anterior, tenemos en este caso corner, que es un sustantivo concreto, tenemos otro tipo de preposición of, que nosotros debemos de ver en las clases anteriores, tenemos main, que en este caso es un sustantivo, pero ¿qué clase de sustantivo será? Nosotros habíamos visto en clases anteriores, cuando el sustantivo o la palabra se encuentra con the capital letters, con una letra mayúscula, significa que es un sustantivo ¿qué? Un sustantivo propio. Tenemos un conector and y tenemos nombres o sustantivos propios. Oxford es un sustantivo propio que corresponde a un nombre. Street, obviamente, la calle, la determinación, el nombre de la calle. Por lo tanto, también este sustantivo se utiliza con una letra mayúscula. Eso en cuanto a la determinación de las preposiciones de ubicación y también de de las preposiciones de movimiento que nosotros hemos visto en esta clase. Para reforzar un poco más sobre el tema que nosotros hemos visto,
nosotros hemos desarrollado. Vamos a ver un poco más sobre los verbos de movimiento en inglés, listas, ejemplos y ejercicios que nosotros podemos tener en estos últimos minutos. Ojalá el tiempo es nuestro peor enemigo, pero vamos a tratar de avanzar lo mejor posible para que ustedes puedan comprender, que es una parte gramatical bastante esencial porque a través de ellos, obviamente, nosotros podemos indicar dónde se desarrolla una acción, dónde se encuentra un objeto, desde dónde hacia dónde se desarrolla un movimiento. Los verbos de movimiento en inglés, vamos a ver cuáles son. El movimiento es el desplazamiento de un cuerpo o un cambio de posición en el espacio. Ir, venir, volver, regresar o incluso partir. La lengua de Cervantes, obviamente, eso lo determina. Obviamente en inglés vamos a ver los verbos de movimiento de una forma particular. Para cada verbo de movimiento sugerido, vamos a ver cómo se estructura. Primero, el verbo en inglés en infinitivo, luego su equivalente al español, luego un ejemplo en inglés y 4, la traducción del ejemplo en español. En esta primera instancia vamos a ver los verbos de movimiento de forma general. To walk, que significa andar, to walk, andar, es un verbo de movimiento. To run, correr. Run significa correr. En este caso tenemos to run. Tenemos pues, esta estructura to es el verbo, es un verbo, es el verbo to be. Tenemos to jump, que es saltar. Tenemos los famosos jumper, que cuando ustedes van a un parque, alguna cosa, los jumper es esa parte donde se sujetan con arneses y saltan, ¿no es cierto? En este caso, jump significa saltar. To crawl es trepar. To climb es escalar. Eso como ejemplos en relación a los verbos de movimiento de forma general. Aquí tenemos ejemplos tanto de oraciones en español como en inglés. Por ejemplo, utilizando cada uno de ellos. I walk to the train station once a week. Voy andando a la estación una vez a la semana. Eso significa I walk to the train station once a week. La siguiente tenemos she runs in the park every morning. She runs, ella corre. Cuando yo digo she, estoy hablando del sexo femenino. Aunque acá, obviamente, cuando yo voy a traducir, yo ya no digo ella corre, porque ya suena redundante. La acción directamente arranca a partir del verbo. En este caso, runs, que es correr. Entonces vamos a ver. She runs in the park every morning. Corre por el parque todas las mañanas. Pero ya queda sobreentendido que estoy hablando de quién. Estoy hablando de ella porque estoy hablando de she. Ahora, si estuviera hablando de he, sucede lo mismo. He runs in the park every morning. Corre por el parque todas las mañanas. Pero como estoy hablando, por ejemplo, de una suposición, aquí estuviera solamente he, estoy hablando de quién. Estoy hablando de él. Estoy hablando del sexo masculino. Ojo con esa parte, que una forma de recuento, que son temas que habíamos visto en los niveles anteriores. Tenemos la siguiente de child jump on the trampoline. Dice, el niño salta en el trampolín. The child jumps on the trampoline. El niño salta en el trampolín. The baby crawl on the floor. El bebé gatea por el suelo. Ahí está indicando. The climbed in the mountain. Subió a la montaña. The climbed the mountain. Entonces aquí nosotros podemos observar oraciones con cada uno de los verbos generales de movimiento. To walk, to run, to jump, to crawl, to climb. Cualquiera de ellos, obviamente, representados en una oración. Vamos a ver los verbos de movimiento en rotación, los que permiten rotar, los que giran. Puede ser dentro de su propio eje, puede ser, por ejemplo, esto nosotros podríamos utilizar en cuanto a los movimientos de la Tierra, tanto el de rotación como el de traslación, pero vamos a ver en relación a una persona. Tenemos to spin, que es girar, to twirl, que es hacer girar. Una cosa es girar y otra cosa es hacer girar. Ejemplos, tenemos the dance, the spun around. El bailarín giró sobre sí mismo. Tenemos en este caso, tenemos spin, que es girar, perdón, spine, que es girar, pero girar en ese momento, está en verbo presente. Pero si yo digo spun, en este caso ya es pasado, es el pasado de spine, es spun. En este caso dice giró, es algo que se desarrolló en el pasado. Tenemos el siguiente, twilight, que es obviamente igual el pasado de twill, twilight, her umbrella.
hizo girar su paraguas. Es otra actividad. Prácticamente estos verbos estas preposiciones de movimiento, perdón, también determinan el tiempo en que se realizan. Puede ser en presente o también pueden tener sus formas que determinan en el pasado. Eso como determinación de las actividades, de los diferentes verbos, y obviamente que nosotros iremos viendo en las siguientes clases con otros ejercicios más. Esperemos que el tiempo así lo permita, aprovechar el máximo del tiempo en las explicaciones que se puede proporcionar. Señores y señores, de esa manera llegamos ya a la parte final de la presente clase. Les deseo suerte en las actividades que ustedes van a desarrollar. Una tarea bastante fácil y pequeña que ustedes lo pueden hacer rápido. Señores y señores, me despido de ustedes y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche.